Hola amigos y amigas, bienvenidos esta vez, sí, a una nueva cita de psicoanálisis. En esta oportunidad vamos a trabajar, les voy a leer un texto inédito que escribí el año pasado para unas conferencias de los colegas de Apola La Plata que se iban a realizar, pero que, bueno, fueron publicitadas, pero nunca pudieron ser realizadas por la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Eran unas jornadas de epistemología y psicoanálisis. Bueno, ojalá se puedan volver a hacer en alguna oportunidad y para ese momento escribiré otro texto. El texto que escribí para esas jornadas que nunca se realizaron es este que voy a leerles hoy, que se llama Sobre el objeto de estudio del psicoanálisis y el de otras prácticas clínicas. Bueno, simplemente se los voy a leer en forma completa y espero que les guste. Es como asistir a unas jornadas de estudio e investigación. Así que bueno, antes de eso, la presentación del canal. Ahora sí, vamos a comenzar entonces. El título, como les decía, es Sobre el objeto de estudio del psicoanálisis y el de otras prácticas clínicas. El resumen es, en este trabajo se realiza un aporte para mejorar la delimitación del objeto de estudio sobre el que opera el psicoanálisis de Lacan. Para ello se lo contrastará con otras prácticas clínicas y su objeto: la medicina, la psiquiatría, la neuropsicología, la psicología, el psicoanálisis freudiano y el freudo-lacaniano. Se enriquecerá esta propuesta desarrollando el marco contextual en el que se produce el psicoanálisis y llega hasta nuestros días. Bueno, como pueden ver, hay una pretensión de delimitar lo mejor posible el psicoanálisis y deslindarlo de otras prácticas clínicas que operan y funcionan en la actualidad, están vigentes, existen, ¿sí? Por más que alguien pueda llegar a decir. El otro día alguien me decía, hice un video sobre neuropsicoanálisis y alguien me dijo que no existía. Bueno, en el video, que se lo dejo acá, de paso, para que lo vean si quieren, hago un comentario sobre un libro que se llama Neuropsicoanálisis y que por supuesto que existe porque, digamos, hay gente trabajando en eso y haciéndole lugar, digamos. Después, la posición que uno tome respecto de cada práctica o cómo lo entienda, si lo apoya o no, lo critica o no, digamos, ese es otro tema, pero decir que no existe, digamos, no creo que sume mucho al progreso de ninguna de las dos disciplinas. Bueno, comienzo. Vamos a leerlo. Dice así: es habitual comprobar que, a diferencia de otras prácticas o disciplinas, ante el psicoanálisis suele haber un conjunto de dudas respecto a su incumbencia, método y objeto. Por este motivo, procuraremos repasar cuál es el objeto sobre el que opera el psicoanálisis para diferenciarlo de otras disciplinas clínicas, bajo la consideración según la cual la rigurosidad en la definición del objeto de estudio produce un progreso en el campo disciplinar del que se trate. Lo bueno de estos videos es que siempre pueden, si hay algo que lo leí rápido o quieren volver a ver, vuelven un momento y lo releen. Retroceden y lo releen. Continuamos. En el caso del psicoanálisis, que obedece a la obra de Lacan, la búsqueda de rigurosidad y mayor grado de diferenciación de otras prácticas contribuirá a realizar un aporte en dirección a precisar sus invariantes estructurales, las cuales podemos equiparar con el llamado oro puro del psicoanálisis, que extraeremos de aquel apólogo freudiano, según el cual
todo lo que no es oro en el psicoanálisis será cobre. Acá hay una llamada, una nota al pie, que dice así. Bueno, está la cita de donde se encuentra el comentario de Freud, que es en Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, Psicoanalítica, donde dice que el oro puro del psicoanálisis es lo que prevalecerá en las instituciones del futuro donde se administrará psicoanálisis a las masas. ¿Sí recuerdan el pasaje? Bueno, continuemos. Comencemos por situarnos contextualmente. En primer lugar, dejemos establecido que suele llamarse psicoanálisis a la práctica clínica que inventara Sigmund Freud a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como neurólogo vienés, formado en la escuela de von Helmholtz en el método anátomo-clínico para diagnosticar enfermedades neurológicas, Freud se dirige a Francia a formarse en el hospital de la Pitié-Salpêtrière en París. Llega al sector de neuropatología dirigido por el famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot, profesor de anatomía patológica y titular de la cátedra de enfermedades del sistema nervioso, cuya investigación general ponía el acento en la sintomatología clínica, a diferencia de lo que sucedía en la escuela alemana, donde el acento se ubicaba en lo anatómico. Recuerden que estamos hablando del método anátomo-clínico. A su regreso a Viena, a raíz de esta formación y en su intercambio con Breuer, produce una teoría sobre la psiconeurosis que finalmente termina por quedar a su nombre, dado los avances y las modificaciones que propone en el camino que será el suyo. Logra dar este paso al poner a hablar a las pacientes ubicadas en los cuadros de las neurosis denominadas histeria, una patología que interpelaba las concepciones teóricas de la época. Por medio de un desafío abierto a las ideas de la medicina de la época, Freud construye el dispositivo terapéutico que denomina psicoanálisis, que adquiere una fuerza tal que solo puede medirse a partir del efecto que produce en términos de acontecimiento discursivo, produciendo un quiebre, un antes y un después, tal vez comparable al paso que dio Pinel al liberar de las cadenas al alienado. Bárbara Cassin, en su libro, vamos a darle la llama al pie, Jack el Sofista, llama a Freud acertadamente el partero, ya que da nacimiento a un campo que bien puede considerarse como una instancia histórica dialécticamente superadora, pero justamente porque el objeto de abordaje por donde irrumpe el psicoanálisis, la histeria, se encontraba en el punto justo donde la incidencia de la palabra podía evidenciar ese hueco que es la consecuencia de que el goce desempeña la función de estar fuera de los límites del juego, tal como lo afirma Lacan. Pues bien, al estudiar la teoría de Freud, se vislumbra que sus desarrollos se tuercen hacia una psicología de la que quizás eventualmente nunca salió. El psicoanálisis de Freud se revela como una psicología, dado que el aparato psíquico con el que opera, si bien afirma que está en un espacio ideal como el que se encuentra entre los lentes de un telescopio, reside dentro de un individuo, problema que Lacan llama prejuicio paralelista. Los postfreudianos, continuadores de la obra de Freud, acentuaron el camino hacia la psicología, desvirtuando lo esencial de lo que puede hallarse en los primeros pasos freudianos. Fue necesario esperar hasta la mitad del siglo XX para que Jacques Lacan pudiera denunciar este desvío y rescatar el paso subversivo que Freud expresó en la creación del psicoanálisis. Pero en este caso produciendo una nueva teoría completamente opuesta a la de Freud,
en la que se distancia de los desvíos de la teoría freudiana por medio de su completa inversión. Sin embargo, al parecer la historia demuestra sus bucles una vez más, ya que los seguidores de Lacan, o por lo menos aquellos que tomaron las riendas del movimiento psicoanalítico, deshicieron el efecto subversivo de su teoría y enseñanza al fusionarla con los elementos psicológicos de la teoría de Freud, y creando lo que se ha dado en llamar freudo-lacanismo. Un oxímoron imposible de sostener si no es a costa de degradar la invención lacaniana hacia el materialismo ingenuo freudiano. Pero el panorama no es tan desolador, ya que, bueno, les comento, esta es una conferencia realizada para Apola, La Plata. Continuamos. Pero el panorama no es tan desolador, ya que a raíz del trabajo colectivo realizado en Apola, ya en el siglo XXI, y en torno a un programa de investigación científica, podemos afirmar que en la actualidad el único psicoanálisis diferenciable de otras prácticas homónimas es el psicoanálisis de Lacan, denominado así en oposición tanto al psicoanálisis freudo-lacaniano, en tanto que indefectiblemente cercena la novedad propia de la obra de Lacan, como del freudismo o paradigma freudiano, máquina devoradora de todo desarrollo que se inscriba bajo el nombre de psicoanálisis. Acá tenemos una llamada al pie, vamos a leerla, 5. De esta manera, o sea, llamándole al freudismo como una máquina que devora todo psicoanálisis, de esta manera se expresó Alfredo Edelstein en la clase del 20 de mayo del 2020, en el marco del seminario anual El nuevo psicoanálisis de Jacques Lacan en Apola. Seguimos. En lo que sigue entonces, vamos a dar un paso en dirección a profundizar esta diferencia, explorando los objetos de estudio de distintas disciplinas clínicas existentes en la actualidad, incluyendo al psicoanálisis y sus variantes, para avanzar en dirección a mejorar nuestro conocimiento sobre sus invariantes estructurales, sus rasgos diferenciales y su campo de aplicación. Seremos generosos y comenzaremos por la medicina. Se trata quizás de la primera de las prácticas clínicas y la que ha dejado al psicoanálisis un campo abierto cuando el médico dejó de escuchar a sus pacientes para ocuparse exclusivamente de la prescripción y administración de estudios, fármacos y protocolos. Lacan dice en ocasión de las conferencias dictadas en su visita a Estados Unidos que el psicoanálisis fue la última flor de la medicina. Solo que una flor que no encontraba lugar en el repertorio sistematizado de la medicina de la cual partió. Lo que es mucho decir y nos sirve para pensar el surgimiento histórico del psicoanálisis. Pero vamos a centrarnos entonces en el objeto de estudio y abordaje de la medicina, el cual con más o menos matices se trata de las distintas expresiones en el ser humano del proceso salud-enfermedad, en toda su extensión, en el cual interviene desde la medicina interviene desde la prevención de la enfermedad hasta los cuidados paliativos para acompañar al individuo a dar su último suspiro. Resumiremos de esta manera el objetivo de una práctica tan vasta como antigua. En segundo lugar, revisemos a la psiquiatría, que es una especialidad de la medicina de relativa reciente aparición y que, de acuerdo a la enciclopedia libre Wikipedia, es la especialidad médica
dedicada al estudio de los trastornos mentales de origen genético o neurológico, con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. También se dedica al estudio del encéfalo y lo que está funcionando mal dentro de él, no solo de las enfermedades mentales. Estamos hablando de la psiquiatría. Si bien esta definición que nos da la Enciclopedia Libre nos muestra unilateralmente solo una corriente del pensamiento en la psiquiatría, nos habla también de un estado de situación a nivel masivo. Sabemos que Lacan era psiquiatra y discutía con las corrientes más organicistas de la psiquiatría, apoyándose en las que se alineaban con la orientación contraria, lo que se observa claramente en el debate que sostiene con Henry A. y reproduce en su escrito acerca de la causalidad psíquica. Debate de increíble actualidad y que al leerlo produce la impresión de estarse frente a un enfrentamiento que es el eslabón de una cadena cuyo fin se pierde en el pasado, pero que se conecta directamente con el futuro. Continuemos entonces dando un paso más ahora sobre las neurociencias, que se encuentran comandando el paradigma de las ciencias humanas, ya que se busca que todo sea explicable en términos cerebrales, para que sea considerado científico. Error propio de la opinión común, materialismo biologicista en el que se apoyan gustosas la psiquiatría, la psicología y otras nuevas tendencias clínicas. Pero atención, los avances en neurociencia, tanto como en cualquier otra rama de la ciencia, deben ser celebrados. Por ejemplo, los que se relacionan a la detección y abordaje de las demencias, o los avances que impactan en el tratamiento de los problemas del neurodesarrollo en enfermedades que son de incumbencia neurológica. Es necesario realizar estas aclaraciones, ya que de lo contrario, y tal como sucedió en sus orígenes, se levantará contra el psicoanálisis el argumento de considerarlo oscurantista y retrógrado, siendo que es justamente de eso de lo cual éste se separa, tanto de lo neuro como del oscurantismo. Al dirigirnos al interior de las neurociencias, tenemos funcionando en la actualidad a la neuropsicología, una combinación entre neurología y psicología que desarrolló el discípulo de Vygotsky, Alexander Luria, luego de la Segunda Guerra Mundial. La neuropsicología, entonces, se ocupa de las lesiones y los daños de las estructuras del sistema nervioso central que llevan a experimentar dificultades en los procesos de carácter cognitivo, psicológico, emocional y en el comportamiento individual, que se cuantifican en las disfunciones de la capacidad mental, de las capacidades mentales superiores, que son memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, praxias, atención. Y es sobre este funcionamiento que se opera con el fin de rehabilitarlo, mantenerlo y mejorarlo. Por fuera de su terreno, la neuropsicología se comporta de manera por momentos muy osada en cuanto a los espacios sobre los que pretende avanzar, pero con claras limitaciones en sus posibilidades de abordar lo más abstracto del funcionamiento mental que postula. Pueden ver claramente como siempre se topan con ese límite cuando ponen un pie por fuera justamente de sus posibilidades, que es su intención, avanzar sobre un espacio donde sus herramientas epistemológicas no pueden dar cuenta. Mientras se mantengan en su terreno está muy bien. Continuemos entonces con la psicología, práctica sobre la que el psicoanálisis se asentó en Argentina por lo menos, en tanto que a nivel de la reglamentación nacional
son los psicólogos quienes pueden administrar psicoterapia, sin distinción de orientación teórica. También pueden hacerlo a nivel legal los médicos, siendo que la diferencia con los psicólogos, además de formativa, que no es poco decir, reside en la capacidad farmacoterapéutica que está en sus manos. En cuanto a la psicología clínica, hay consenso entre psicólogos e investigadores, ¿sí? Se trata de la ciencia, la psicología clínica, que estudia la conducta, los procesos psíquicos y la mente con el fin de observar, describir, explicar y predecir y controlar el comportamiento humano global. De esta definición vamos a destacar que su objeto es entonces la conducta, los procesos psíquicos y la mente, siendo que en dichos procesos psíquicos y en la mente, cuando no en la conducta como expresión, se encuentra el inconsciente freudiano. Recuerdan que Lacan distingue el inconsciente freudiano y el nuestro. Ok. Lo que nos lleva directamente al inconsciente propio del psicoanálisis de invención freudiana, de los llamados post-freudianos y de los freudo-lacanianos, ya que podemos considerar que el objeto de estudio y abordaje de todas estas disciplinas, con sus diferencias, son los procesos psíquicos inconscientes, ¿sí? Por lo tanto, antes de pasar al psicoanálisis de Lacan, vamos a hacer un repaso de lo dicho hasta aquí, breve. La medicina opera sobre las expresiones físicas en el ser humano dentro del proceso salud-enfermedad. La psiquiatría, como especialidad médica, trabaja sobre los trastornos mentales de origen genético o neurológico y también con patologías del encéfalo. Luego mencionamos la neuropsicología, disciplina de las neurociencias, que aborda las disfunciones producto de los daños que se producen en el sistema nervioso central. También mencionamos a la psicología, que se ocupa de la conducta, los procesos psíquicos y la mente. Y por último mencionamos al psicoanálisis freudiano y al freudo-lacaniano, cuyo objeto de estudio son los fenómenos inconscientes, en los que hay que destacar que en el primero el prejuicio paralelista mantiene a estos fenómenos atados a lo que produce un individuo, y en el segundo la degradación que se produce en la mixtura de lo freudiano con lo lacaniano lo arrastra indefectiblemente hacia un materialismo biologicista e individualista oculto tras la utilización de conceptos de cuño lacaniano. Podemos decir entonces que todas estas disciplinas, con las salvedades que corresponda en cada caso, se mantienen dentro de la racionalidad de la ciencia y bajo la denominación de ciencias humanísticas, del hombre o humanas, siendo que para Lacan no existe el hombre de la ciencia, sino únicamente su sujeto. Esto lo dice en La ciencia de la verdad. Por lo tanto, podemos entender que estas disciplinas se hallan produciendo una maniobra sobre el saber que rechaza, desmiente, deniega el surgimiento de la verdad. Les voy a leer una nota al pie que puse acá en verdad. Además de las características más importantes que Lacan le impone a la verdad de solo ser posible, de ser medio dicha, me gusta siempre considerar aquella que utiliza al cerrar su texto acerca de la causalidad psíquica, donde en palabras de Max Jacob postula que lo verdadero es siempre nuevo. Muy bien. Continuamos. Entonces, veníamos diciendo que podemos entender que estas disciplinas se hallan produciendo una maniobra sobre el saber que rechaza y desmiente, deniega el surgimiento de la verdad. Continuamos. Este rechazo de la verdad se produce en la sutura que se opera
en aquello que paradojalmente emerge como resultado de las exigencias que se le imponen a este mismo saber para que sea considerado científico. La ciencia moderna, según Lacan, se muestra definida por el no éxito del esfuerzo por suturar, el efecto que produce el discurso científico en tanto que es contrario a lo que considera lo constituye como tal. ¿Sí? De vuelta. La ciencia moderna, según Lacan, se muestra definida por el no éxito, por el fracaso del esfuerzo por suturar justamente el efecto que produce el discurso científico, en tanto que es contrario a lo que considera aquello que lo constituye como tal. ¿Sí? El psicoanálisis de Lacan trabaja con el sujeto de la ciencia, pero tal como lo postula para las ciencias conjeturales, en la forma de un sujeto no suturado, pero calculable. ¿Sí? El psicoanálisis de Lacan trabaja con el sujeto de la ciencia, pero no un sujeto suturado, sino un sujeto no suturado, pero calculable. Esta doble condición que se expresa en el sujeto, de ser exigido por el discurso dominante de la ciencia y la expresión constante de su correlato antinómico, produce un malestar que se moldea de acuerdo a las tendencias que las variables epocales imponen. Dicho malestar puede ser abordado por cualquiera de las disciplinas mencionadas con anterioridad, pero éstas indefectiblemente buscarán adecuar dicho malestar a sus propios esquemas de comprensión, por medio de la acción de un sujeto completo y racional sobre un objeto definido y sin fisuras, con resultados variables y a definir en cada caso. ¿Sí? Entonces, en este párrafo lo que digo es que el malestar producto del sujeto de la ciencia puede ser abordado por las otras disciplinas, pero indefectiblemente van a buscar adecuar el malestar a sus propios esquemas de comprensión, ¿sí? Por medio de la acción, claro, partiendo de la concepción de un sujeto completo y racional que opera sobre un objeto sin fisuras, y indefectiblemente aplicarán una sutura de ese sujeto, ¿sí? En esta pretensión de adecuarlo a sus propios esquemas de comprensión. Continuamos. Habiendo realizado este pequeño recorrido, digamos entonces, siguiendo a Lacan, en La ciencia y la verdad, que el objeto del psicoanálisis es la función que desempeña el objeto A en tanto que se inserta en la división del sujeto donde se estructura el campo psicoanalítico. Esta cita, esta afirmación la extraigo de una cita de La ciencia y la verdad, con la cual, luego de escribir este texto, hice una presentación para apertura que está en el canal. Se los voy a dejar acá, la tarjeta para que la puedan ver si quieren, donde desarrollo ampliamente esta afirmación y solo eso, la desarrollo porque nadie nunca me dijo nada. Bueno, si alguien tiene algún comentario para hacer, cree que es equivocada, bueno, puede comentarme, decirme algo. Bueno, seguimos. Entonces lo que yo digo acá, en realidad lo dice Lacan, es que el objeto del psicoanálisis es la función que desempeña el objeto A, produciendo una división del sujeto, y lo es porque el objeto A se puede encontrar en otras disciplinas, digamos, no es algo, digamos, lo que produce el objeto A se puede encontrar, está la incompletud estructural del lenguaje, pero el uso que se hace en el psicoanálisis es lo que lo convierte en su objeto, la función que se desprende del uso del objeto A para mantener al sujeto abierto, en ansia, dividido y produciendo. Entonces, por lo tanto, continuamos con el texto,
Por lo tanto, digámoslo mejor. El objeto del psicoanálisis no es el objeto A. Si le suena fuerte, disculpa, pero el objeto del psicoanálisis no es en sí mismo el objeto A, sino la función que éste desempeña sobre la división del sujeto de la ciencia, manteniéndolo no suturado y por medio de la posición epistemológica que queda cifrada en su álgebra, siendo que esta A minúscula es la escritura de la pérdida radical de la completud, de aquello que no puede terminar de ser aprehendido en la estructura del lenguaje. Ese resto elidido, falla estructural que determina el no éxito de los esfuerzos por suturar al sujeto de la ciencia. Por estos motivos, podemos afirmar que el matema que Lacan elige, para la transmisión del psicoanálisis hacia su porvenir, en la fórmula que denomina discurso del psicoanálisis, ustedes saben que trabajo sobre eso, se compone en primer lugar del objeto A, en el lugar del agente, que de acuerdo a la legalidad que le asigna ocupa el lugar rector del matema cuaternario, del discurso. Es la hipótesis sobre el objeto A como posición ética y epistemológica lo que da inicio y habilita la posibilidad de que se estructure el campo del psicoanálisis. El objeto A, en el lugar de causa de la división, invita al sujeto a ser escuchado, es decir, construido, y le impone en ese hecho un esfuerzo de trabajo, generando un derrotero serial en el que se llevará a cabo un agotamiento lógico al modo de la demostración matemática y la construcción y deconstrucción de todas las posiciones en las que se encuentra cifrado el malestar y que se ordenarán a partir de los significantes amo que se develen como producto del trabajo que se le ha impuesto al sujeto dividido. Y por último, el lugar rector del objeto A, como agente sobre el sujeto, se sostiene en el hecho de que es un saber de lo que se trata, de un saber no sabido ocupando el lugar de la verdad. Bueno amigos, espero que les haya gustado el texto. Pueden escucharlo y verlo las veces que quieran. Si tienen alguna duda pueden rebobinarlo, retroceder. Rebobinar no, eso es de antes. Pueden retroceder y verlo de vuelta otra vez. Encore. Bueno. Cualquier duda me pueden escribir. Si tienen algún comentario me lo pueden dejar abajo. Y si no se suscribieron aún, suscríbanse. Porque es un canal de YouTube. Y la verdad que les voy a agradecer mucho si lo hacen. Así que bueno, terminamos por hoy y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Chao.